Hola darlings, os traigo una receta de esas que hay que probar para creer. Fácil no, facilísima, deliciosa no, deliciosísima. Con todos ustedes y ustedes, el atuno, un recetón para todos esos nostálgicos del atún de lata, yes, yes, yes. Y además lo vamos a acompañar con un pepino encurtido maravillosamente, por supuesto. ¿Y qué pasa ahora? Pues que empezamos. Encurto el pepino, preparo el atún. Sabor, sabor, saborizante, azúcar, sal y vinagre. Conserva, conserva tu conservante, azúcar, sal y vinagre. Y aquí estoy, ready con mi cucumber, lista con mi pepino y con esta herramienta traída desde los 80. Lo podéis hacer con un cuchillo perfectamente. Primero, rodajeamos el pepino. Pepino rodajeado, mirad qué guay. Un tarrito que está muy limpio y va dentro nuestro cucumber. Apretaico. Ahora nos vamos con estos ingredientes al fuego virtual y eléctrico, porque fuego del otro no tengo. Os voy a dar la cantidad para hacer 600 mililitros. Agua. Básicamente son 2 partes de agua y 1 de vinagre de manzana. Y ahora voy a poner 200 mililitros de vinagre en esta taza, que es monísima. Añado 1 cucharada de azúcar, 1 cucharadita rasa de sal, eneldo seco y semillas de mostaza. Esto es lo que va a hacer que este pepino sepa a pepinillo de hamburguesa, básicamente. Y es un aliño que a mí me gusta mucho, pero es verdad que no pega con todo. Mezclo para que se vaya mojando en el eneldo y las semillas. Y ahora sí que sí, lo llevamos a ebullición. ¡Ey, ey! Esto está empezando, darlings. Como veis, lo tengo hirviendo, pero fuerte, fuerte. Pepino, cazuela, apago y me vengo aquí y lo tiro todo fuera, pero no pasa nada porque estoy en mi casa. Yes. Y lo dejo súper bien rellenito hasta arriba. Me traigo un platito porque a veces los tarros pues no cierran bien y te la lían parda. Cierra hacia atrás, luego hacia adelante y muy fuerte, muy fuerte. Damos la vueltica y ya está. Solo tenemos que esperar a que enfríe. Nos dura un montón en la nevera. Esto está muy bien. Habría que darle las gracias al vegano, vegana, vegane, radical loco y de luz probablemente también, que se le ocurrió mezclar garbanzos de bote con algas nori, porque eso es la base del atuno. Solo estas dos cosas mezcladitas ya saben atún. A mí ya sabéis que me gusta el vicio y los placeres, así que le vamos a hacer atuno deluxe. Atuno de lujo. ¿Cómo? Pues añadiendo más capas de sabores. Primero, añado la mitad de los garbanzos de bote lavados, cocidos, sin liquidito. Aquí mi micrófono decide morirse, pero no pasa nada, es solo un ratito. Doblamos el alga y le damos unos cortes de tijera. No hace falta que seáis muy precisas, darlings. Por encima los garbanzos lavados, cocidos, escurridos. ¿Para qué? Para que no se volatilice el alga cuando trituremos. Ahora, salsa de soja. He puesto una oscura. ¿Qué es esto? Vinagre. Vinagre de manzana, 3 cucharadas. Ahora añadimos un poquito de leche de soja, una que sea blanca sobre todo, porque con esto voy a hacer una veganesa in situ. Y aceite de girasol, la misma cantidad que de leche. Aceite de girasol, beautiful. Y ahora voy a añadir sal Kala Namak, que es la sal que sabe un poquito a huevo. Si no tenéis esta sal, no pasa nada, pero añadid menos de la que os pondré luego en los ingredientes, porque esta sal sala menos que la otra. Entonces la otra tenéis que poner un poquito más. Y sal Kala Namak, beautiful, precioso, yes, yes, yes. Saco a mi bati bati
Ready to go y batimos. Podéis hacerlo con el robotito que más os guste. Desenchufo, así. Hay que aprovechar todo, todito, todo. Si lo probáis ahora vais a flipar. Nuestro atún no está hecho. Ahora, si le quieres añadir más chispa y vitalidad a tu vida, te recomiendo que le añadas un poquito de pimientito rojo, que es beautiful, y un poquito de maíz cocido, que va estupendo con el atún. Y es muy bonito. ¡Sí! ¡Fiesta! ¡Fiesta! Mezclamos. Es precioso y está todo bueno. El atuno pa'l colegio. Tiki, 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 tiki. Nos vamos a hacer unos sándwichitos. Vamos a poner los panecillos. Y básicamente, unta, unta. Cierra el sándwichito. Ñimi, ñimi, ñimi. Delicia pura. Como nosotras. Darlings. A ver, truquito del cuchillo. Vamos a dejar que entre aire. Ahí. Y ahora, yes. Empezamos con el moje moje unte unte. Aquí voy a poner mostaza Dijon. Sándwichito mostacero. Atuno. Así, tiki tiki. Bueno, esto es tremendo. Podéis llamar pedantemente hummus de mar, que también funciona muy bien para el público escéptico. Aquí un poquito de papel y las rodajas que vayamos a utilizar de pepino. Seco, 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 seco. 1, 2. 1, 2. Y un poquito de cebolleta. Está muy buena. Sí. Y ahí va un sándwichito. Y seguimos haciendo sándwichitos hasta tener la altura deseada. Y lo que mola, darles, tener un rascacielos de sándwiches en vuestro propio domicilio, por lo menos para una croqueta como yo. Esto es un sueño hecho realidad. Muchas gracias por ver los vídeos, muchas gracias por compartirlos, por cocinar y por todos esos piropazos que me llegan por las redes. Dadle a suscribirse, ¿por qué? Pues porque me hace mucha ilusión que seamos cada vez más. Somos un grupo de gente maja y chachi guay que lo va petando por el mundo. Muchas gracias. Hasta luego. Os dejo los ingredientes, por cierto, que se me olvidaba. Estos son unos de mis sándwichitos favoritos, pero el atún no lo podéis utilizar como untable. Para ensaladas de pasta, para acompañar una tortilla, para ensaladilla. Y si os untáis una capa de más de 1 centímetro, os protegerá de los rayos UVA. Es que es increíble, darlings. Si añadís otro vinagre para el encurtido, quizá varíe la acidez al final. Ojito a eso, podéis encurtir ajos, zanahorias, guindillas, un sinfín de posibilidades. Por cierto, las semillas y el eneldo no son obligatorios.